Vamos a empezar, vamos a empezar Vamos a empezar. por lo que estaban diciendo ahorita, que eso sirve de arranque, lo que estaba diciendo aquí Carlos, ¿no? Estaba diciendo que es bueno conocer, y eso es algo bien bueno, ¿por qué? Porque eh, algo que, algo que sirve para comenzar a hablar con los jóvenes es eso precisamente, saber cómo. Por ejemplo, yo les empecé a hablar a mis sobrinos de Dios, pero de este modo. Les dije que hay dos conocimientos, es decir, hay dos tipos de ciencia. ¿Qué es ciencia? Les dije primero, a ver, ¿qué es ciencia? Y a veces no se acuerdan bien, pero algo dicen. Pero en sí, ciencia es conocimiento, así lo dice el diccionario. Ciencia es conocimiento. Entonces, es conocimiento. Entonces, hay dos tipos de ciencia o dos tipos de conocimiento: el conocimiento material y el conocimiento espiritual. Es decir, hay dos tipos de ciencia, ¿no? Que generalmente todos tenemos el conocimiento o la ciencia material, pero la ciencia espiritual no, es donde andamos fallando. Y el maestro, el maestro de la ciencia material, pues es el mundo, la escuela y todo lo que vemos. Y el maestro de la ciencia espiritual es el maestro Jesucristo, es Así el es. maestro espiritual. Hay más, pero son impostores, o sea, ¿no? que, que brujos, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Pero tenemos el que se lleva el primer lugar, que es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque se demostró con obras que Él es Dios. Así que es la ciencia de Jesucristo. Por eso le podemos decir la ciencia de Jesucristo. Y como que les interesa si uno les dice así, si les va uno llevando así. Vamos a conocer, entonces, ¿qué vamos a conocer ahorita? Es el Evangelio, o sea, la ciencia de Jesucristo. El conocimiento de Jesús, vamos a ir avanzándole más. Eso es. ¿Verdad que está bien eso? Sí. Es algo que atrae. Bueno, entonces vamos a ver. Estamos viendo el tema del reino de Dios, no lo terminamos. El reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios o reino de los cielos, sí, así es, como quiera decirse. Nos quedamos en qué parte. Ah, vamos a darle una repasadita a todo. Ahí están en el cuarto. Para saber dónde nos quedamos. Ahí tu papá tiene. Sí, yo tengo la hoja aquí en la computadora. No, Porque se me acabaron las copias de esto. Creo que nos quedamos en el número 7. Pero vamos haciendo unas preguntas y vemos a ver qué nos falta también. Si alguien quiere decir ya qué es el reino de Dios, de acuerdo con lo que vimos, porque a veces les pregunto y no me, a veces a los que les doy esta clase, a veces les pregunto y me dicen así: bueno, el reino de Dios es el amor. Sí, bueno, es parte de. sí es cierto. Sí es cierto, pero no es de acuerdo al estudio que tuvimos. Otros dicen, no, pues es que es la bondad, porque tenemos que portarnos bien todos con bien, es el reino de paz. Tienen razón, pero no es conforme a lo que vimos. O sea Bueno, que, habíamos dicho en Serafín que había, podríamos decir, dos reinos. El reino aquí en la tierra, y el reino que siempre existió. sí, Y el reino de Dios empezó con la venida de Jesucristo, aunque ya se hablaba de él en el Antiguo Testamento, pero digamos, podríamos decir que el reino comienza a partir del año 30, empieza su predicación, y el reino de allá celestial, pues ese ha sido por toda la eternidad. Ese nunca comenzó y nunca terminará. eso está bien, exactamente así es como lo estudiamos. Así es como lo estudiamos. Eso es bueno. ¿Alguien más que quiera decir que es el reino de Dios? Y claro que eso con citas bíblicas se ponen para que no digan que uno está diciendo algo, ¿no? Inventarlo. Eso es importante, decirlo con citas bíblicas, tal como lo hicimos. No ahorita conmigo, porque cito cuando uno lo dé este tema a otras personas, para que vean que es la Biblia y no yo. Porque aquí se trata de que hable la Biblia y no nosotros.
Principalmente cuando platicamos con personas que no comparten, que no son católicos. Es todavía más importante eso para comprobar con la Biblia, porque aquí todos estos temas están basados en la Biblia. De ahí salen. Entonces, con esa finalidad es una finalidad apologética. Apologética. Así es. Eso le dicen al estudio de la defensa de la fe, así se le dice en teología. Apologética. Sí, entonces, esa es la finalidad de estos temas. Son temas con apologética. Claro que esto nos sirve mucho a nosotros porque nuestra religión, o sea, la Iglesia Católica, todo lo que dice está basado en la Biblia. Algunas cosas no, casi como la Asunción de la Virgen, no, ¿verdad? Pero todo lo demás sí, aunque hay ciertas partes que nos hacen también ver eso. Pero no es como ahorita los temas que estamos viendo están bien extraídos de la Biblia. Y cuando veo uno el catecismo de la Iglesia Católica, si se dan cuenta abajo siempre ponen citas bíblicas, porque también está sacado de ahí. Así que no. Por ejemplo, esta parte, yo cuando hago un tema, reviso qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, qué dicen los documentos de la Iglesia y qué dice la Biblia. Así que queda enriquecido ahí, para no decir cosas que no estén. Por ejemplo, ¿qué es el reino de Dios? Lo dice el catecismo, que es la Iglesia. ¿Sí? Que a veces no lo saben las personas que están mucho estudian en la iglesia, a veces no saben. Yo a veces he preguntado así y dicen, no, la iglesia, no, el reino no es la iglesia. Lo dice el catecismo de la iglesia católica, no lo dice, o sea, lo compruebo. Aquí está, está. Entonces sí, está basado en la Biblia, tiene sus citas bíblicas y todo. Me parece que aquí al final del tema tengo las citas del catecismo. Sí, aquí está catecismo 541, 544. Ahí está todo. Porque de ahí también agarro para cimentar bien el tema. Creo que nos quedamos en la parte número... pero decíamos antes, ¿alguien más quiere decir algo sobre el reino de Dios? No recuerdo qué pregunta iba a hacer. Ok, entonces vamos a ver esto, de aquí a ver qué me dicen de aquí. La predicación de Jesús, en pocas palabras, se reduce a qué. ¿Qué vino a predicar Jesús a la tierra? El reino de los cielos. Así es, eso se resume en eso. ¿Qué vino a predicar el Jesús aquí a la tierra? El reino de Dios. Así, entonces, ¿por qué? Pues porque, ¿qué es lo que gritaba? El reino de los cielos es acercado. Y después empezó a decir con muchas parábolas cómo era el reino. De manera que nosotros ahorita vamos a escuchar la palabra del reino de Dios, que es lo que dijo Jesús, que es lo que dejó Jesucristo, la enseñanza que dejó. Así que esa es la respuesta. ¿No se acuerdan qué quiere decir la palabra evangelio? Buena nueva. Buena nueva, sí. ¿Buena nueva de qué? La buena nueva de Dios, ¿no? Sí, pero es de otro modo. El reino de Dios. La buena nueva del reino de Dios. Ahora la otra pregunta sería, ¿por qué se le dice buena nueva del reino de Dios? También ahí es algo importante de retener. ¿No es porque es el Nuevo Testamento? No. ¿Por qué se le dice la buena nueva? ¿Por qué se dice, o sea, qué quiere decir buena nueva? Buenas noticias. Buenas noticias. ¿Y por qué es buena noticia en el reino de Dios? Porque se va a conocer su palabra. ¿Sí? ¿No? Bueno, ok, entonces, qué bueno que vamos reflexionando esto para cimentarnos bien. Recordemos una cosa, que todo el pueblo de Israel, o sea, el pueblo judío, siempre estaba esperando el reino de Dios, siempre, porque los profetas lo anunciaban que iba a venir el reino de Dios. Y ya saben que Jesucristo es el Rey, el Emmanuel, Dios con nosotros, así lo dice también en otra parte.
Entonces, él es el rey, por eso le dijo Pilato, ¿tú eres rey? Sí, yo soy rey, porque es el rey de los judíos, por eso lo mataron. Así que, entonces, él es el rey. Eh, Estaba profetizando entonces que iba a venir el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, los judíos estaban siempre esperando que viniera el reino de Dios. Y pues se tardaron muchos años, ¿no? Miles de años. Y todos siempre esperaban que llegara el reino de Dios, que llegara el reino de Dios, profetizado desde hace años, ¿no? Eso es lo que... Entonces, cuando llega el reino de Dios, pues es una noticia buena. Ya está Dios con nosotros aquí, lo prometido. Por eso es una buena noticia. Que para nosotros a veces no nos parece buena noticia, porque pues ya sabemos, Jesucristo vino, ya sabemos que vino, todo, pues pero para ellos era algo grande, pues, porque lo estaban esperando. Y ya vimos las citas bíblicas, ¿no? Que Nicodemo decía que era uno de los que esperaba el reino de Dios, porque así lo dice la Biblia, ¿no? Porque ellos estaban esperando el reino de Dios. Así que esa es por eso es buena nueva. ¿Por qué es buena nueva? Porque ya los judíos ya llegó el momento en que estaban esperando el reino de Dios. Que la mitad aproximadamente no quiso a Jesús. Cuando Jesucristo resucitó, se dividió el pueblo de Israel en dos. Unos se pasaron por decirlo así aproximadamente, unos se pasaron con Jesús y otros se quedaron con el Antiguo Testamento. Así es. Entonces, unos le entraron al reino de Dios y otros se quedaron con el Antiguo Testamento, porque no le creyeron a Jesús. Sí, ya ahí quedó claro, ¿verdad? ¿Sí? ¿O me faltó algo? ¿Sí ¿No? quedó claro? Entonces, el Antiguo Testamento no lo siguieron los católicos. Ok, ahorita le voy a explicar eso. Qué bueno que hizo esa pregunta. Ok. Recordemos que el catolicismo es la iglesia que Cristo dejó allí en la tierra. Es Jesucristo formó su iglesia. Mateo 16:18. Jesucristo vino, comenzó a predicar el año 30. El año 30 empezó a juntar sus 12 discípulos. Reunió sus 12 discípulos. Entonces, iglesia quiere decir congregación. ¿Qué quiere decir? Entonces Jesucristo vino a formar su congregación, o sea, su iglesia, con 12 apóstoles, que duraron 3 años con él, transmitiéndoles su enseñanza, o su ciencia, como íbamos a decir, como habíamos dicho, su conocimiento, porque duraron como discípulos 3 años para aprender eso, por eso se les dijo discípulos. En otras palabras, duraron en la escuela de Jesús 3 años para graduarse de apóstoles, podríamos decirlo así. Entonces, ya cuando estaban bien adiestrados, todo eso, entonces ya quedó establecido su reino, su grupo, su congregación, y entonces eso fue el año 33 cuando resucitó. Entonces, esa es la iglesia católica. Entonces, antes de eso, no puede decirse que había iglesia católica, pues. O sea, no había la iglesia de Jesús. Estaba el Antiguo Testamento, o sea, los judíos. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, comienza la iglesia católica a partir del año 33, cuando resucita Jesucristo. Entonces ya la iglesia empieza a caminar sin Cristo físicamente. Ella empieza a caminar, ya empieza a crecer más. Que es ciertamente que tuvieron casi 300 años de persecución. 300 años de persecución, que yo les recomiendo que vean, no sé si ya vieron la película El Manto Sagrado, que no es una película de los acontecimientos que sucedieron, sino que es una novela, pero que tiene el ambiente aquel de persecución. Y que así. Y el otro también, Demetrio el Gladiador. Y últimamente salió una película que se llama Nerón, también. Hay muchas películas de esas que están en el YouTube o están en Gloria TV. Gloria TV. ¿Eso se baja en el internet? Si lo dejan. Pues, ¿me la puedo pirotear? A veces sí y a veces no.
Entonces, a veces no dejan bajarla y a veces sí. Pero se puede ver en el internet. Así es que bueno. Eso es bueno ver esas películas porque veo en el ambiente que había en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces estábamos viendo lo del reino de Dios, que significa la buena nueva. Buena nueva es, la buena nueva se le dice, es evangelio. Buena nueva quiere decir evangelio. En griego, ¿verdad? ¿Qué es? En griego. Entonces, quiere decir buena noticia. ¿Qué noticia buena? Que el reino de Dios ya llegó a la tierra. ¿Quién lo trajo? Jesucristo. Él es el rey. Y va a formar su reino, ¿cómo? Con 12 apóstoles. Así, pues se va a extender. Ese reino se va a extender, se va a extender. Por eso es que nosotros que pertenecemos al reino de Dios. ¿Sí se acuerdan cómo se mete uno o entra uno al reino de Dios? Por el bautismo. Por el bautismo, así. Por el bautismo nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos y hay muchas citas bíblicas de eso. Muchas citas bíblicas. También se le dice la reunión de la comunidad de los santos, porque hay dos tipos de santos, el santo ordinario y el santo extraordinario. Nosotros somos santos ordinarios, extraordinarios: San Francisco de Asís, San Pablo, San Pedro, San Martín de Porres, y bueno, esos son extraordinarios, pero nosotros somos santos. Cuando entra uno a la iglesia o cuando se bautiza uno, queda santificado. Dios lo santificó. Y lo dice muy claramente la palabra de Dios, el Evangelio en muchas partes. Eso, Jesucristo nos hizo santos, nos santificó, o se dice de otro modo, nos justificó también delante de Dios. O sea que todos nosotros somos agradables a Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz. Somos agradables porque anteriormente no. No porque el Dios no quisiera, sino porque el hombre decidió no serlo. Que fuera. Bueno, pero ya me estoy yendo a otra parte, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver que, y entonces eso ya quedó claro. ¿Okay? Siempre que haya alguna duda, digan para así nos enriquecemos más. Sí, gracias. Entonces la predicación de Jesús se resume en esto, en el reino de Dios. Por eso es importante nosotros conocer a fondo qué es el reino de Dios, porque eso es un quehacer de todo bautizado, también hacer lo mismo, cosa que ha fallado mucho la iglesia. Por eso las iglesias que no son católicas entran y se llevan las personas a sus sectas o a sus iglesias, porque no hay una preparación a fondo del católico. Entonces vienen y dan una enseñanza de la Biblia torcida, pero la dan. Entonces se van. Mientras que en la iglesia, a veces preguntamos qué es la misa. Nadie sabe qué es misa. ¿Qué es la misa? No es cuando venimos aquí y el Padre lee las lecturas y nos da la comunión. Ya. Está bien, sí, pero no es de acuerdo con la Biblia, no, eso no se ve claro. Hay que estudiarlo. Ese es otro tema, ¿no? El tema de la misa. ¿Qué es la misa? ¿Qué es? Es la cena del Señor, que se le dice Eucaristía, que se le dice fracción del pan. En la Biblia dice fracción del pan y también dice cena, pero bueno, eso es otro tema. Pero estamos viendo eso sucede, ¿no? Entonces, todo bautizado por el bautismo tiene eso, de que tiene que ser profeta. Cuando nos bautizan nos dices, tú eres sacerdote, profeta y rey. Así le dicen al niño que es bautizado. Profeta porque tiene que anunciar el reino de Dios. Sacerdote porque somos sacerdotes comunes. Y rey porque reinamos con Cristo. Así que bueno, eso es. Entonces se pregunta a veces si no sabe eso, pues porque a veces no hay conocimiento. Y pues ya sabemos que existe todo eso y a veces se prefiere muchas cosas, entretenimientos que no son malos, pero que no aprovechamos el tiempo para estudiar lo que Dios quiere.
porque sí, hay mucha diversión, hay mucho que hacer, que es sano, pero no le entramos a escuchar la palabra. Bueno, ya nos dijo Carlos cuando vino ese reino aquí en la tierra, con el nacimiento de Jesús, ya vimos cómo se entra este reino, y ya vimos también cómo era en este reino, y Jesucristo lo dice de muchos modos, con parábolas. Nos lo va diciendo de muchos modos, cómo es el reino, ¿no? Ahorita vamos a ver otra parte de esta partecita, cómo es el reino, aunque ustedes ya saben ya saben que hay muchas parábolas de cómo es el reino de Dios. Vamos a ver ahorita Mateo 13, me parece así, Mateo 13. Hay otra parte de la Biblia que dice Mateo 13, sí, para verla, ¿no? Cómo es el reino. Y de acuerdo con lo que tenemos en nuestra mente, que el reino de Dios es la iglesia, Mateo capítulo 13, versículo del 1 en delante, me parece, que es la parábola del sembrador. Entonces, ya con este estudio, si lo captamos bien, vamos a discernir muchas cosas de lo que explica Jesús y también de lo que habla el apóstol San Pablo y todo eso, ¿no? Sobre las parábolas. Lo comparamos con la iglesia y ya sale. Vamos a ver qué dice ahí. Mateo 13. Ok, creo que es a partir del versículo 4 o 3 por ahí. Ajá. Decía. A ver, si le hace un poquito más para atrás para ver qué dice. Sí, desde el 1 a ver qué dice para... Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la orilla. Y les habló muchas cosas en parábolas. Ajá, adelante. Decía, salió un sembrador a sembrar, y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener profundidad de la tierra. Pero en cuanto salió el sol se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Ahí está. Bueno, ahora ahí nos toca a nosotros reflexionar, porque es una parábola en la cual nos da Jesús eso para que nosotros nos pongamos a pensar a ver de qué se trata. Y si nosotros nos acordamos que la iglesia es el reino de Dios, porque esta es una parábola del reino de Dios, nos acordamos y lo aplicamos y queda bien, porque aquí empezamos a ver los ejemplos que da. Dice que una semilla cayó, ¿qué? En la primera. En el camino. En el camino, vinieron las aves y se la comieron. Aplicamos eso a nuestro tiempo y a nosotros también y nos queda bien. Sí, a ver, ¿quién quiere decir algo? Si es que ya le captó eso. A esta primera parte de la parábola. A esa partecita, sí, de lo que vieron las aves y se lo comieron. ¿Qué nos quiere decir ahí? Pues es como lo que acabas de decir, de que las aves puede ser la representación de otras sectas que vienen y se llevan pues la semilla. Ajá, sí puede quedar, claro. Qué bueno que dijiste eso. Ahí vamos a identificar varias cosas aquí. Una de ellas vamos a identificar qué es la semilla. ¿Quién es el sembrador? Okay. Entonces, esas dos cosas. Y también podemos decir que es la tierra. Eso también nos sirve de base para empezar a reflexionar profundamente. Entonces, ¿qué es la semilla? La palabra. ¿Y quién es el sembrador?
Cristo. Jesús, así es, aunque ya tenemos ahí eso, ¿no? Ahora, ¿quién es la tierra? Pues todos los que Nosotros. estamos aquí. Nosotros, así es. Así es. Entonces ahí quedó. Ahora ya vamos a aplicarla, ¿no? Dice que avienta la semilla. Nosotros cuando vamos a la iglesia o cuando leemos la Biblia, Jesús echa la semilla en nosotros, a ver si crece, Ujú. ¿verdad? Pero dice después que viene un pájaro y se lo come, se come la semilla sembrada, y pues sí, ciertamente que alguien viene y se lleva eso. No nada más es las otras creencias, ¿no? Sino también son más cosas, unas cosas que vienen, o sea, no sé qué puedan decir ustedes ahí, para no decirlo yo. ¿Qué otra cosa representa al pájaro ese, o esa ave o lo que sea, que viene y arranca, se lo come? Las tribulaciones, pudiera ser. Así, también las tribulaciones. Hay muchas cosas que decir ahí. Sale uno, por ejemplo, de misa y muchas preocupaciones y ya se olvidó. También hay mucha diversión, también. La tecnología Sí, el celular, la televisión, o las personas que no quieren que aprendamos de Dios. también nos atacan, Ajá, también nos nos atacan. Uy, ya desde cuándo estás leyendo todo eso, ya te vas haciendo fanático, fanática, no sé qué, porque eso va a resultar Sí. irremediablemente, porque a veces les caemos mal a ciertas personas porque hacemos eso. Así, O critican porque pasan en la iglesia. sí. Ahí va el santo, dicen, así. ¿Sí? Así me dijeron, algunas veces me dijeron a mí eso. Ahí va el santo. El persinado. ¿Ah? Sí. Entonces hay muchas cosas que puede ser el pájaro, ¿no? Que Jesucristo la va a explicar la parábola más adelante, pero es bueno nosotros meternos ahí. Ujú. Entonces, en el reino de Dios, entonces Jesús echa la semilla a nosotros. La semilla del reino va creciendo, pero las cosas que nos afectan, que ya vimos ahorita, hacen que venga el pájaro, eso se lo coma y ya se quedó sin nada. No creció nada la palabra. Otras cayeron a lo largo del camino, otras cayeron ¿dónde? En el número 5. En Pedregal, ¿no? Ajá, ¿y qué dice ahí? Donde no tenían mucha tierra, Ajá, brotaron enseguida, pero no tenían profundidad. En cuanto salió el sol, se marchitaron. ajá, así es. Entonces que ahí sí empezaron a crecer, pero algo sucedió. Y también ahí podemos reflexionar qué puede pasar ahí, qué puede suceder, qué se les ocurre. Pues lo de marchito, yo me imagino que son las personas que no nos dejan avanzar, que nos matan esa sabiduría de aprender Ajá. de Dios. Así entendí yo. Sí, ¿Sí? sí. Ahora lo importante es esto, ¿no? Que veamos que esto es el reino de Dios. Que tenemos siempre eso, ¿no? Que nosotros ya estamos en el reino de Dios. Pero en el reino de Dios suceden estas cosas. A los miembros del reino, a los ciudadanos del reino de Dios, les suceden estas cosas. Bien. Pero también el ave o el pájaro que se come ahí, pues pareciera ser que es como Satanás, ¿no? Exactamente. Sí, Ahí se come Así Más todo. adelante va a decir que es el maligno. Exactamente, es Y el la maligno. explicación, acá en el 18. Ahí lo va a decir, sí. Que Ahí se lo va a decir. Porque manifiesta de muchísimas exactamente, maneras. porque ahí se está comiendo la semilla ya. Sí. Y la otra está dejando crecer. La otra creció, dice que creció, ¿verdad? Sí. La ¿Cómo otra dice creció, cómo dice el otro pedazo, Carlos, de la parábola? Unas que cayeron en el camino y llegaron las aves. Las otras cayeron en pedregal, en piedra. Como no había mucha profundidad y eso, pues germinaron rápido, pero al no haber tanta tierra, no haber raíz, pues se secaron y se marchitaron rápido. así es. Y ahí que puede ser, como decía Carlos hace rato, Pues podemos ser nosotros que estamos viendo ahorita esto de las
del reino de Dios. Y si nomás quedamos en esto, pues machitamos, no crecemos. Sí, es lo que, continuando lo que dice Adán, de hecho, pues la explicación va a venir más adelante, ¿no? Y ahí dice precisamente, el que la entiende, y sí se emociona, pero hasta ahí quedó. O sea, no hay una constancia, no hay un grupo, no hay un estudio, no hay una constancia en la misa, no hay nada, y pues eso se va desvaneciendo poco a poco, ¿no? Así es. En otras palabras, yo diría así, no se toma una decisión firme de seguimiento. Sí, no hay constancia, exactamente. Porque aquí lo que hay que hacer cuando uno escucha la palabra, como dice Jesús, el que escucha la palabra y no la pone en práctica, va construyendo su casa en arena. Sí está construyendo, sí la está construyendo, pero en arena. Entonces viene los problemas delante, o la tempestad, y las casas se van a caer. Pues no se construyó bien, no está firme. Entonces, aquí se trata de eso, de tomar decisiones firmes y serias, ¿ya? Así como cuando nosotros vamos a la escuela, que tenemos que estar a tiempo, que tenemos que estar, porque si no se toma en serio esto, entonces estamos construyendo, sí, pero en arena. Así que es importante siempre tomar decisiones firmes, y eso cuesta, no es fácil. Eso cuesta, mantenerse cuesta. No es fácil. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, o sea, el que quiera aprender de mí, ¿se acuerdan qué dijo? Que se niegue a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque de eso se trata. Hay que negarse a sí mismo. ¿Y a quién le gusta eso? A nadie. A nadie nos gusta eso. Negarse a sí mismo cuesta trabajo. Dejar, no sé, hay muchas cosas que se deja para orar, muchas cosas que se deja para ir a misa, muchas cosas que se deja para estar un momento escuchando la palabra. Así es. El versículo 6 dice, pero en cuanto salió el sol, ¿cómo dice ella? Se marchitaron. Ajá. Y por no tener raíz, se secaron. Luego viene la otra, la número 7. Otras cayeron entre espinos. Sí. Crecieron los espinos y las ahogaron. Ajá. ¿Y el 8? Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas 100, otras 60, otras 30. Ajá. El que tenga oídos, que oiga. Bien. Estamos ahorita viendo lo que es, cómo es el reino de Dios que habíamos explicado. ¿Cómo es? Que ahí nos habíamos quedado. Sí. ¿Cómo es este reino de Dios que trajo Jesús? Y Jesús lo explicó en muchas parábolas o ejemplos. Un ejemplo estamos viendo aquí cómo es. Nos está explicando Jesús cómo es el reino de Dios. Así que bueno, en eso vamos ahorita. Vamos a continuar. ¿Qué dice? Después el 9 hasta el 11. ¿Qué dice? Bueno, el 9 dice, el que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Se fijan, yo quiero que pongan atención en esto. Fíjense lo que dice, misterios del reino de los cielos. ¿Por qué dice así? Porque está explicando que es el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso. Está explicando eso. Y como estamos viendo que es el reino de Dios, por eso le digo que pongamos atención en esa partecita de ahí, porque está hablando de eso, como es el reino de Dios que trajo él aquí a la tierra. Por eso dice que este reino tiene misterios. O sea que es algo que está escondido. Y que él lo dice. Jesús lo viene a revelar cómo son esos misterios del reino de los cielos. A ver, otra vez leo el 11. ¿Qué dice? El 11 dice, él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahí está. Dice, pero a ellos no. Entonces podríamos pensar nosotros que ¿a poco los demás no quieren Jesús que escuchen qué es? ¿No se los quiere descubrir las demás personas? Nomás a ese grupito, ¿qué pasa ahí? Podríamos pensar así. Pero si ya le damos más adelante, viendo el contexto,
Jesús nos explica por qué. O a lo mejor ya se lo saben ustedes, ¿por qué? ¿Por qué no se les revela a ellos los misterios del reino de los cielos? ¿Cuál sería el motivo? Porque, pues si dice Jesús que no, entonces como que uno dice, ay, pues porque ellos no. Tal vez porque no lo querían escuchar o no querían involucrarse. Sí, así es. No, así es, efectivamente. No quieren escucharlo. Y eso lo va a decir más adelante Jesús aquí en la explicación, más adelante lo va a decir. Que eso es. No es que él no quiera, sino que el que no quiere es el que no quiere escucharlo. No escucha. No escucha, así es. Se retira. Se retira. ¿Ya? Pero, y lo dice aquí mismo también, a ustedes, dice. Y si nosotros buscamos a quién le está diciendo ustedes, son los discípulos. Sí. En otras palabras, el que es discípulo es el que va a aprender. El que no es discípulo, no. El que es discípulo va a entender qué son los misterios del reino de los cielos. El que no es discípulo no va a entender. ¿Por qué? Pues porque no es discípulo. Por eso dice Jesús a ustedes. ¿Por qué? Porque son discípulos. Así que para poder entender las cosas del reino de Dios hay que hacer discípulos. El maestro es Jesús y queremos que nos enseñe, entonces vamos a entender los misterios del reino de los cielos. Como ahorita, ¿Es a los discípulos o a los apóstoles? a veces la Biblia habla así, a veces dice discípulos y a veces dice apóstoles, se refiere a los apóstoles, a los 12 apóstoles, pero a veces se dice, a la Biblia dice discípulos y a veces dice apóstoles, pero hay que precisar que es un discípulo y hay que precisar que es un apóstol. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado, eso quiere decir. Es una persona que ya se graduó del conocimiento de Jesús. Eso es un apóstol, porque ya es enviado. Vete a predicar, porque ya se graduó. Y discípulo, pues es el que está aprendiendo. Pero la Biblia a veces usa las dos palabras para referirse a los apóstoles. A veces dicen los apóstoles y a veces dicen los discípulos. Y a veces, ¿Ya pasó Pentecostés? todavía no. Ah. Todavía no, aquí apenas está explicando Jesús. Esto, podríamos decir, si se acuerdan ustedes, ¿en qué año predicaría Jesús esto aproximadamente? Estaría diciendo estas palabras Jesús. Eso es importante. 32, Así es. Entonces todavía no llegaba a Pentecostés, todavía no había muerto Jesús, porque hasta que murió y resucitó, después prometió la venida del Espíritu. Así es. Así entiendo yo los apóstoles y discípulos. Los apóstoles es cuando el Espíritu Santo les revela. Sí. Y ellos pues son enviados a todo el mundo. Así es. Y todos los demás somos discípulos, ¿no? Bueno, como dice usted, el que quiera aprender. Sí, pero también nosotros somos apóstoles ya cuando hacemos eso, porque somos enviados. De hecho, por el bautismo, nosotros ya desde el bautismo somos apóstoles, aunque no tengamos conocimiento, pero eso ya está dentro de nosotros. Por el bautismo nos hacemos profetas, sacerdotes y reyes. Cuando nos bautizan nos dicen eso, porque ya estamos destinados a eso. Sacerdote, profeta y rey. Sí. Pero hay que entender bien qué es profeta, porque a veces se piensa que profeta es solamente aquel que predice algo, ¿no? La palabra profeta es más amplia. La palabra profeta es aquella persona que habla de parte de Dios. Ese es un profeta. Haga milagros o no, o profetice o no profetice. Es decir, me refiero que diga cosas que vayan a pasar. Sí. Profetizar quiere decir hablar de Dios. La palabra de Dios. Ajá, así es que bueno. Entonces, no sé si quedó claro ahí. Sí. Entonces, apóstol es el enviado. Pero también Jesús ya los enviaba, pues por eso le dice también apóstoles. Porque dice, vayan y anuncien el reino de Dios. Ya llegó, entonces van a anunciar. Porque antes de que viniera Pentecostés, ya ellos iban a anunciar el reino de Dios. Porque Jesús, por mandato de él, y si se acuerdan, cuando estamos leyendo después, dice, después Jesús designó otros 70 y los mandó a predicar. Entonces puede decir, tanto discípulo como apóstol. El apóstol Tomás no deja de aprender. Sí, también, es cierto, el apóstol no deja de aprender,
principalmente nosotros. Ujú. Los apóstoles, pues eso se graduaron, podemos decir, ¿no? Así se sabían todo, de pe a pa. Nosotros no, pero aquí estamos, aprendiendo. Bueno, ok, continuamos entonces. Entonces ya dijimos que por qué Jesús dijo, pero a ellos no. ¿Por qué dijo así? Pero a ellos no. A ustedes sí se les concede, Porque pero no a ellos querían no. escuchar. No eran discípulos, o no querían, no por voluntad de Dios, sino por voluntad propia, no querían Porque ser ellos no discípulos. quieren ser discípulos, así es. Vamos a seguirle leyendo. ¿Qué más dice? Eso no sé. ¿No? Ah, ok, pero porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ujú. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Y aquí viene la profecía. Ajá. Oirán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo, ha hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí está. Entonces no quieren ellos. No quieren. O sea, no se quieren convertir. Bueno, pues entonces no se puede así. Entonces no es que Dios no quiera, es que ellos no quieren. Es igual nosotros también, porque Dios nos hizo libres. Nos hizo libres Dios. O sea, Dios nos hace libres de ser discípulo o no ser discípulo, seguir a Jesús o no seguirlo. Somos libres. Sí. Pero hay una cosa bonita, el 16, que dice, El 16 dice, pero dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. eso es para nosotros que estamos ahorita en este momento. Ujú. Pero dichosos nosotros porque ven y nuestros oídos que oyen. Qué bonito. Dice que muchos profetas, más adelante, Ajá, dice, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ajá, y ahora viene la explicación de la parábola. ¿Cómo dice? Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Ahí, fíjense, vamos a detenernos otra vez ahí, la palabra del Reino. reino, porque estamos estudiando el tema del reino de Dios. Entonces el reino de Dios tiene una palabra, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos ahorita nosotros haciendo? Estamos escuchando la palabra del reino de Dios. Eso es lo que dejó Jesucristo aquí en la tierra, su palabra, ¿no? Que los apóstoles la escribieron y nosotros estamos beneficiándonos de esa palabra, la palabra del reino que dejó Jesucristo. Porque toda la Biblia es la palabra de Jesucristo, hasta el Apocalipsis también. El Apocalipsis también, el último libro, también Jesucristo es el que habla. Le revela al apóstol Juan también. Y Jesucristo había dicho también eso, ¿no? Que el Espíritu Santo les seguirá hablando de mí. Porque el Espíritu Santo cuando venga, dice, no va a traer un mensaje propio. Juan 6:16, Juan, ¿qué? No me acuerdo, ¿dónde está? Juan 16, no me acuerdo. Entonces, el Espíritu Santo no trae un mensaje propio, dijo Jesús a los apóstoles, no, va a hablar de lo que yo les dije y les va a recordar lo que yo les dije y los va a llevar a la verdad completa. Eso es bien importante, porque cuando los apóstoles escribieron, no es la verdad completa, lo que estamos viendo aquí, ahorita en este momento. Hay que ver toda la Biblia y ahí está la verdad completa, hasta el Apocalipsis. Por eso, una vez que estaba hablando con un testigo de Jehová, un anciano, de los que dirigen ahí, él me dijo, mira, lo que dice el Antiguo Testamento, que aquí cuando venga Jesucristo va a haber un reino aquí en la tierra, porque ellos tienen muchas citas bíblicas que el reino cuando se termine el mundo va a quedar un reino aquí en la tierra. Papá, mamá, hijos, eso no se va a acabar. Pero eso
se elimina fácil, porque Jesús dice que cuando sea eso, no va a haber hombre ni mujer. ¿Dónde está eso? Eso no va. Pero decía, no, es que si lo dice la Biblia, entonces es cierto. Y si lo dijo así, así va a ser. Y le dije yo, el Antiguo Testamento no es la verdad completa. No es la verdad completa. A ver dónde dice, Juan 16:13. Ahí dice. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 16:13. Juan 16:13, sí. Si no me equivoco, porque a veces me falla. Vea, ahí Jesucristo dice eso. Dice que el Espíritu Santo los llevará a la verdad total. Ok, Juan o a todos los caminos de 16:13. la verdad. Juan 16:13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa. Ahí está. Entonces, no es la verdad completa. ¿Sí? Así que no puede uno basarse en una cita bíblica y decir que eso es ya. No, hay que ver toda la Biblia. En otras palabras, cada tema que trata la Biblia es como un rompecabezas. Y todas las piezas están en toda la Biblia. Entonces hay que ir armando pieza por pieza, hasta que quede bien. Porque si nada más va uno en una parte, Pierde el contexto. así es. No va uno en el camino seguro. Así es. Bueno. Entonces, estamos viendo pues aquí que hay misterios en el reino de Dios, que solamente los discípulos se les concede conocer esos misterios del reino de los cielos. ¿Qué más dice? Vamos a ver ¿dónde nos quedamos? Ok. A ver, adelante, creo que ya le sabe dónde quedamos. Ok. Una vez que fue la profecía de Isaías, pero dichosos sus ojos. No, esa no, perdón, a Juan, digo, a Mateo 13. Mateo 13. Bueno, Sí. dijimos lo del, estábamos en la explicación. Ajá. Bueno, repito a partir del 18. Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. Sucede a todo aquel que oye la palabra del reino y no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Ajá. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Sí. Y no es que no quiera Dios que lo entienda, sino que algo pasó ahí, algo sucedió que no pasó. ¿Qué más dice? En el 20 dice, el que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante. Y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. Eso es lo que decía usted, es lo que decía. De las preocupaciones ahogan la palabra. En lugar de que nos aferráramos más, a veces sucede lo contrario. Porque a veces dice, oiga, ¿y usted por qué ya no la he visto aquí en el grupo? No la he visto aquí en el grupo de oración, no la he visto aquí en la iglesia. Ay, es que he tenido tantos problemas que no sé ni qué hacer. Pues con mayor razón debe ir. Pero a veces sucede al revés. Hay mucha preocupación y no. Debe ser al revés. Si yo tengo muchos problemas, muchas dificultades, con mayor razón debo ir con Jesús para que me aliente, me dé ánimo, aliento. Así es. Bueno, entonces, pues, esta es una parábola de cómo es el reino de Dios. Eso es lo que nos sucede a nosotros también, porque estamos en el reino, pero eso no sucede. Eso nos puede suceder, ¿no? Y las demás parábolas también, ahí mismo sigue la otra parábola. ¿Cuál es la otra? Después de esta sería la parábola de la cizaña. Ajá, que es lo mismo. Vean otra vez, que es lo mismo. Otro caso más que se da entre nosotros, entre la iglesia. A ver cómo dice ahí. La parábola de la cizaña. Ajá. Otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Le dicen los siervos,
¿Quieres pues que vayamos a recogerla? Les dice, no. No sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo, recójanlo en mi granero. Ajá. Bien, pues se fijan que esa es otra cosa que sucede también en la iglesia, o sea, en el reino de Dios. Y dice el versículo 24, dice así, dice, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos, ¿cómo dice allá? Es semejante a. Así, entonces dice el reino de los cielos. Estamos estudiando el tema del reino de Dios, el reino de los cielos. O sea, entonces, el reino de los cielos podríamos decir así. La iglesia es así, también podemos decir así. La congregación es así. En lugar de decir el reino de los cielos, podemos decir eso. La congregación de Jesús, la iglesia de Cristo, es así. O sea que, y ahí empezamos a analizar y a profundizar, ¿verdad? Dice que mientras la gente dormía, y ahí sacamos muchas cosas, como hace rato también. ¿Por qué las sectas han avanzado mucho? Porque los ciudadanos del reino se duermen. O sea, mientras otras personas no duermen, el enemigo anda engañando a toda la gente. Los ciudadanos del reino de los cielos que tienen la luz se duermen, están dormidos porque no estudian, tienen mucha diversión, un montón de cosas, muchos quehaceres, llámese lo que se llame, aunque sea lícito, aunque no tenga nada de malo, pero no se invierte tiempo para ser discípulo. Entonces viene el enemigo y siembra cizaña. Y las demás no nada más eso, el ambiente del mundo también. Se lleva a nuestros hijos, nuestros parientes, los arrastra, se los lleva, porque no somos discípulos de Cristo bien cimentados para poderles hablar de Dios. Tampoco se trata aquí de esto meterlo a fuerzas, ¿no? O sea, pero sí, cuando ya tiene uno mucho conocimiento, pues aprovecha uno cuando preguntan, porque de que preguntan van a preguntar. Y cuando no saben no responder, pues ellos siguen, no saben. O si andan en otras partes, en otra iglesia que no es la de Jesús, también dice, pregunta una cosa, no saben no responder, pues es que no saben. Tal como me dijo mi pastor, no sabe nada. Nosotros sí, porque no hemos estudiado. Entonces viene, mientras duermen los ciudadanos, viene el enemigo y siembra cizaña, ¿no? O sea, mala hierba, ¿no? Luego viene la pregunta, ¿ya? Dice así, los siervos amo le aconsejaron, ¿qué pasó? ¿Por qué salieron esas plantas ahí? Dijo, algún enemigo las sembró, dice el patrón. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Dice. ¿Y luego qué dice? No. Ahí podemos ver qué significa eso de no. No sea que por arrancar lo malo, también arranquemos lo bueno. Ahora poniéndolo ya en práctica sobre nosotros, sobre los ciudadanos del reino de Dios, ¿qué podía hacer eso? O las personas que formamos la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿qué sucede ahí? Pues que durante el crecimiento de la planta, pues como nosotros, pues va a estar ahí siempre el enemigo, pues. Así es. Siempre va a haber plantas que no, o sea que nosotros podemos ser cizaña o trigo, ¿ok? Pero que, por ejemplo, va uno a la iglesia, hay una persona que pues está caminando mal, ¿no? Que no camina bien, pero ahí va. ¿Hay que sacarlo? No, déjalo. ¿Hay que echarlo fuera? No, tampoco no, hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque puede cambiar. Sí. Por eso dice, no, porque luego puede ser una planta, no, déjalo que crezca, dice. Ya cuando esté dando fruto, ya cuando se seque, pues vamos a ver qué sucedió ahí. Y si fue una planta mala, pues que ya saben qué es eso ustedes, ¿no? ¿A qué se refiere? Y lo dice ahí, al final, ya lo digo, al final. ¿Qué dice al final? ¿Qué va a pasar? Recogen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Ajá, así es.
Y Ya a la luego hora de la el granero, cosecha. al granero se Y el llevan, trigo, todo el trigo al granero. y ya sabemos que es el cielo o el infierno, Sí. así es. Entonces, bueno, pero mientras están aquí no hay que arrancarlo, aunque sea bien malo, ¿no? Porque puede arrancarlo uno el trigo. Se fijan que es así, le vamos entendiendo ya bien a las parábolas y estudiamos bien qué es el reino de Dios, ¿se fijan? Y ya hay mucho que hablar, porque nos hace falta a nosotros hablar para evangelizar. Y también es muy importante tener a alguien que explique Sí. detalladamente a personas que no entienden. Yo no entiendo mucho de la Biblia, a mí me confunde mucho. Ah, Aparte a pesar de que tengo mi esposo que sabe mucho y todo, a mí me falta mucho de aprender. Y es muy importante tener una persona como usted, don Serafín, y no porque está usted aquí, que nos guíe y que nos explique detalladamente lo que estamos estudiando. Porque no nomás podemos ir a un grupo, a un curso, y que nos digan y nos quedemos igual. sí, Ay, no, al cabo ya cumplimos, ya fuimos. Y entonces, para mí, esto es muy importante. sí, y es bueno que diga siempre lo que no se capte, ¿no? Porque a veces yo tampoco soy muy bueno para explicar, y bueno, Sí. si me dicen ya, veo de qué manera explicar, ¿no? Hasta ahorita vamos entonces bien. Sí. Sí. Ok. Entonces vamos viendo entonces que Jesucristo dejó su enseñanza, que es la palabra de Dios y que también se le dice la palabra del reino. Así es. Entonces ustedes ya con base en esto pueden estudiar todas las parábolas aplicando esto mismo, porque todo va a ser igual. Acuérdense que vimos la otra vez Mateo 13:47, ¿se acuerdan? La que vimos la vez pasada, es lo mismo, es la misma. La parábola de la red. ¿Se acuerdan de la palabra la red? Sí. ¿Quién es la red? Sí. ¿Quién es la red? Es la palabra, ¿no? Es la parábola, Sí, se puede Jesús. decir que es la parábola, la palabra, ¿sí? Jesús. 13:47. La red la red es la iglesia, o la palabra también se puede decir, Sí, porque con la Es palabra se que es lo que pesca. se está aventando. Los peces somos nosotros. Así es. Porque nos están. Y la iglesia también se puede decir que es la red, porque cuando dice que recoge muchos peces, y ciertamente que recoge muchos peces, cuando bautiza, agarra muchos No me peces. molesta, no te preocupes. Pero, ¿serán buenos todos esos peces? Pues Si no se quieres sabe. llevarse la No se llave, sabe. ¿de qué ¿Por qué? lado? Porque no todos los bautizados nos vamos a portar bien. No todos los bautizados vamos a observar el camino de Dios. ¿Ya? O sea que de ahí salen muchas cosas, pues ya con esto, ¿no? Las otras parábolas que dice también van metidas aquí en eso, porque es la palabra del reino de Dios. Bueno. Bueno, ya entonces ya vemos cómo es cómo es este reino de Dios. Jesús lo explica de muchos modos, con muchas parábolas, que nosotros ahorita estamos en una posición mejor que los apóstoles, porque nosotros tenemos todo ya concretizado, ya está concretizado, por eso está el catecismo de la Iglesia Católica, y tenemos los 4 evangelistas, más las cartas y apostólicas, todo, las cartas ya es más, universales. la asimilación es más rápida que No estamos en los apóstoles. persecución tampoco. Y no estamos en persecución tampoco, o sea que tenemos mucha ventaja. Pero las Pues de alguna manera, con tanto ataque. Bueno, pero me refiero Sí, no como aquel sí. tiempo que nuestra vida, bueno, algunos misioneros sí, pero me refiero ahorita por estar Sí. reunidos aquí, sí, no peligra Sí. nuestra vida. Sí. sí, Pero en el tiempo de las primeras comunidades sí, había policía secreta del Imperio Romano que si te sorprendían en esto, vámonos, Así y al es. circo a ser devorado. Pero aquí pues no es el caso, ¿no? sí, así es. Por eso decía que duró 300 años aproximadamente la persecución, Hasta que Constantino ahí. hasta que Constantino dijo, hasta aquí llegó. Y ya, que también les recomiendo que vean esa película con ¿cómo se llama esa película? Yo creo que se llama Constantino, sí, así se llama. Ahí se ve cómo sucedió eso, ¿Cómo ¿no? eran las persecuciones? Cómo fue lo de Constantino, que calmó todo.
Me parece que lo que pasó es ahí que los mismos romanos se dividieron. Entonces Constantino, si no estoy, no me acuerdo bien, Constantino tenía muy pocos soldados a comparación de los otros. Entonces, Constantino, su mamá era católica, Constantino no. Entonces, claro, la mamá le hablaba a su hijo de Jesús, pero él no era creyente, ¿no? Pero cuando tenía ese problema de que iba a luchar se dividió Roma en dos, ¿no? Los soldados romanos. Entonces, Constantino con otro representante de los romanos. Entonces, se van a enfrentar los dos a guerra, irremediablemente por muchas cosas que sucedieron. Entonces, esa era la preocupación de Constantino. Somos muy pocos. Pero entonces vio en el cielo una señal que decía: con esto vencerás. Vio la cruz. Y eso fue lo que usó y con eso ganó. Entonces a partir de ahí se convirtió. Se bautizó, no me acuerdo. Entonces el caso es que Dios le dio la libertad. Hasta aquí se terminó esa persecución. Y se terminó. A partir de ahí se terminó la persecución. Claro que ahora es otro tipo de persecución. Que no es como aquel tiempo. O sea, ahorita, por ejemplo, estamos tranquilamente leyendo la Biblia aquí, nadie nos dice nada, nadie nos dice nada y tenemos una Biblia en la calle. En otras partes del mundo todavía hay eso. Digo, han sucedido muchas cosas, ¿no? En algunas partes del mundo ya sabemos que también está prohibido esto. Pero aquí tenemos esa libertad. Hay otras cosas que nos persiguen, pero no hay eso. Así es. Entonces, pues, ¿por qué me vine acá? Yo no me acuerdo por qué me pasé acá. No, pues se quedaron ahorita De las diferentes parábolas. las diferentes parábolas. Ajá. Bueno, entonces Jesús tiene muchas parábolas, ¿no? Sí. De donde nos explica todo. Y, porque él dijo que, ya me acordé, sí, que había persecución, estamos hablando de eso. Bueno, ya vimos esto, entonces vamos a ver dónde voy. Ya casi se terminó. Sí, este es el reino de los cielos en la tierra. Es la iglesia que Cristo fundó. Bueno, eso ya lo vieron. Vamos a ver nada más Entonces, Mateo en 16, resumen. 18. Mateo 16, 18. 16, 18. Sí. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. Sígale adelante. Y vamos a tener donde diga reino de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los Ahí cielos. está. O sea que a él le va a dar las llaves del reino de los cielos. Y sígale más adelante, va que sigue. Todavía sigue, le va a dar más cosas. ¿Qué más dice? Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Poder. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Le dio poder. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. A ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Así que, bueno, por eso a veces dibujan eso, una puerta y San Pedro ahí. Ujú. ¿No? Porque él tiene las llaves del reino de los cielos. Él es el representante de los apóstoles o líder de los apóstoles, o jefe de la iglesia, jefe de la congregación, como quieran decirle. Entonces, bueno. Y el versículo 20, don Serafín. ¿Qué dice? Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Es que antes, en el contexto que ella hizo en Serafín, acuérdense que acaba de confesar Pedro, fue la confesión de fe de Pedro. ¿Y qué más? Ajá, entonces esta parte no va a venir ni en Marcos ni en Lucas, donde las llaves del reino, donde le está entregando las llaves del reino, y por eso dice él, porque yo sé que Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces por eso le dijo Jesús, esto no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces, al momento en que él revela eso, si él se hubiera quedado, tú eres el Mesías, pues que pues sí ya sabemos, pues tú eres el Mesías. Pero cuando él se va más y se vuela la barda, podemos decir, tú eres el Hijo de Dios vivo. Una cosa es esperar el Mesías y otra cosa era el Hijo de Dios.
Entonces, cuando Pedro confiesa eso, por eso Jesús, vamos a ponerle, se sorprende, porque una cosa era esperar el Mesías, pero ya hablar del Hijo de Dios ya es palabras mayores. Entonces aquí por eso dice que no le dijera a nadie que era el Mesías, así lo entiendo yo, ¿no? Sabemos algo, su mejor opinión. Ajá. Él les dice que no, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque pues para no escandalizar. Bueno, aquí dice el Cristo, depende de la vida, acá dice Cristo, ¿no? Esta es la de Jerusalén. Entonces, pero bueno, hoy también, obviamente, escuchamos. Bueno, yo voy a decir lo que dicen otros comentaristas, ¿no? Ajá. No voy a decir lo que digo yo. Otros comentaristas dicen esto, que no quiere él a veces mostrarse así, porque luego lo quieren nombrar rey. Ajá, exacto. Ajá. O sea, Ese se le va a escándalo. amontonar la gente y va, es el rey, y él no quiere, porque no entienden que es el reino de Dios. La gente piensa que Jesucristo viene como un rey, como ellos piensan, como Herodes, como Pilatos, como los reyes de la tierra. Y él no viene, el reino de Dios no es un reino como la tierra, es diferente. Entonces no han entendido eso. Pero ellos quieren hacerlo así. Pues no es Lo así. tenían en el mundo. Entonces, es por esa razón que él no quiere que... Y en otra parte también dice lo mismo, en otra parte Sí, siempre en va a otra, decir... ajá, he leído en varias. También Y en la transfiguración también ordenó dice que no dijera no nada. digas, Y también esto en que otra... has visto y esto que fue los milagros, Sí, y sí, no sí. le digas a nadie, no le digas a nadie. Y si se acuerdan la otra vez también, que en otra ocasión también la gente se le amontona, es el rey, hay que nombrar a los reyes, y se fue. Porque no... ¿Tendrá no también algo que ver Jesús hombre, el ser humano, la parte de la humildad, de decir no digas a nadie Ajá. esto, lo que acabas de ver, los milagros? Yo creo que no, porque la humildad consiste en decir lo que es uno, ni para allá ni para acá. Es decir, ni pasarse, sino lo que es. Entonces Jesús siempre decía lo que es. Pues, tú eres el rey de los sí, yo soy. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho, soy. Sí. No voy a decir Jesús, no lo voy a decir porque eso es vanidad. No. O sea, sí es, porque es. Así es. Bueno. Y aquí vamos a terminar con esto. No sé si tengan alguna duda. Bueno, por último, este reino Jesús lo va a entregar al Padre, dice aquí. ¿Dónde? En el juicio final. Pero la cita. Aquí va. Recordemos que este reino pues que trajo Jesucristo aquí en la tierra no es un reino pleno. No me acuerdo de esa cita bíblica. Pero vamos a ver 2 Pedro 3, 13, 14. Cuando viene la perfección ya, ahí está en 2 Pedro 3, 13, 14. Parece que ahí dice eso, que nomás que no me acuerdo. A ver qué dice. ¿En esa? 2 Pedro 3, 13. A ver, Carlos. ¿Lo tienes aquí? Ya lo estoy- 3:13, Ajá. ¿ya lo tienes? A ver. Sí. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Ujú. Sin mancha ni culpa. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Ok, pero ya sabemos que este reino que está aquí no es un reino pleno. Es un reino de Dios pasajero, pero que sin embargo tenemos que entrarle, porque no es el reino definitivo aquí, ni es pleno, ni es perfecto. Y ya vimos las parábolas. Sí. Las parábolas se ve que no es perfecto, o sea, que es un reino que está en proceso y que al final, pues ya cuando estemos en el reino de los cielos, el reino definitivo, ya entonces ahí está la plenitud del reino, ya no hay imperfección. Y aquí terminamos con ese tema. ¿No hay alguna duda sobre esto? Bueno, ahora todo lo demás es que pues ustedes le pongan ganas ahí y con la hojita, que no traje muchas hojitas yo, pero que le pueden sacar copia. Nomás, sí.
con esa hojita pueden compartir a otras personas, ya que lo aprendan bien. Yo pienso que a lo mejor Carlos ya lo aprendió bien, no sé. ¿No? A ver, Sí, Carlitos. sí, sí. Yo creo que sí. Claro que sí. Sería bueno también, por ejemplo, que él lo diera a otra parte de este tema, así. Serviría muy bueno porque es la finalidad de estos temas, que es poderlos transmitir a otra persona. Sí. Ese es un modo. El otro modo es que nos diera a nosotros también, que nos diera a nosotros ese tema. Y también es otro modo. Bueno, aquí terminamos con ese tema. Yo traigo en mi mente otro tema que hay que aprender. No sé si les parezca bien. Otro tema también que es un poco difícil de captar, o a lo mejor esto ya se lo saben, que es un tema hay mucha polémica con eso, que son de las imágenes. Se trata de imágenes, ídolos, adoración. Esas tres cosas se tocan en ese tema. Es importante saber eso a profundidad, para que no nos confunda nadie y que si alguien ve uno que está confundido, decirle que cómo está el asunto. Y les vuelvo a repetir que la Biblia es como un rompecabezas. Así que cada tema hay que armarlo para ver exactamente qué dice. Y no estar titubeando o pensando, ¿será? ¿No será? ¿Por qué? Pues no, una cosa segura. Eso es así, así es. ¿Cómo ven? ¿Le entramos a ese tema? Pues sí, ¿Ahorita? pero No, ya No sé sería... qué horas son ahorita. ya, Caray, y es tarde. Ya son las 6:12. sí, pues es que se va rápido. Se nos fue el tiempo rápido. Sí, bastante rápido. Ok. Ni se siente el tiempo.